Y creo que a muchas otras personas también les pasa eso. Tengo que buscar en internet. Tengo que buscar en internet personas que cuenten sus experiencias terroríficas en Minecraft. Qué buena idea. Es como lo de las creepypastas, pero no me quiero ir a la creepypasta, porque no quiero que me inventen una historia. Quiero que me digan esto nada más. Si realmente también les daba esa sensación como de miedito, les dejaba esa sensación. Pero es una sensación, tampoco es que te asustas de verdad. Es más una sensación. Algo así. Sensación. Sensación. ¿Y te pareció aterradora mi historia? No me quiero juntar contigo, dice el aldeano. Tú eres muy rara, no me junto contigo. No quiero que me vean en el mismo video en el que apareces tú. ¿Qué? ¿Ya se te pasó? Y me sigues vendiendo las cosas recaras, ¿no? Bueno, sí, no, se va. Oh, la lamparita. A ver. Ahí está. Ahí está, ahí está. Nah, a él también le gustó la historia, por eso se quedó. Que a él también le debe haber dado miedo al principio cuando estaba viviendo acá. Por eso no para de seguirme, mira. Ahí está. ¿Qué tiene ahí? ¿Una bolsita? Tienes una bolsita colgada en tu cintura, ¿verdad? Ahí es donde guardas los... ¡Ey! No hagas, no te voy a sacar nada. Ahí es donde guardas los diamantes esos que... Las esmeraldas que te ganas vendiendo a precios súper inflados aquí en las cavernas, ¿no? Bueno, a ver, creo que ya junté... Podría juntar 1 o 2 bloques más, tal vez. Y con eso ir a terminar de... Oh, se escuchó algo. Se escucharon zombies. Detrás mío deben haber zombies. A ver. Voy a buscar acá. ¿Cómo debería ser la búsqueda para ver si alguien tiene Minecraft? Minecraft, experiencias voy a buscar. Experiencias. No. Celular. El celular hace lo que quiere. Minecraft, experiencias terroríficas. No, me va a salir cualquier cosa. Las mejores. No sé. Después buscaré y les leeré algunas experiencias de terror contadas por personas. Cosas terroríficas, cosas raras de Minecraft, pero me salen puros videos. Videos no vamos a ver. No, esto es otro tema. Cosas terroríficas que han dicho los niños y que no recomendamos leer. Ok. Y justamente cuando te dicen que no te recomiendan leer algo, uno va y lo lee. Dice, sí, ¿qué es lo que dice entonces? No, pero te digo que no leas esto. Pero yo quiero ver qué es lo que no tengo que leer. Así. Sí, no, mi búsqueda no está funcionando. Vamos a ver qué son esos zombies. Igual si ustedes tienen historias así como cosas terroríficas que les hayan pasado en Minecraft, así o que recuerden que Minecraft también les dio miedo en algún momento, vengan a contármelo acá en el chat en Twitch. No importa, solo si estoy jugando a Minecraft, vengan y cuéntenmelo. No importa que sea divertida la jugada que estamos jugando en ese momento, pueden contármelo igual la cosa que les haya pasado. Sí, a mí también me daba miedo cuando jugaba a Minecraft al principio porque después cuando me iba a dormir veía al Enderman. Bueno,
Acá no vamos a dudar acerca de eso, porque esas cosas pasan. A veces uno ve muchas horas algo y luego tiene sueños, así que es normal. Es un mecanismo normal. Encontré hierro. Un mecanismo normal del cerebro aterrorizarte por la noche con las cosas que viste en el día. Por eso, por eso hay que ser precavido con que se mira. Yo estoy escuchando cada vez más cerca. Debo estar muy cerca de algún... Ah, no me lo está agarrando. ¿Por qué? ¿Qué tengo que tirar? ¿Qué quieres que tire? Andesita. Andesita voy a tirar. La andesita no me interesa. Bien. Así que si estás viendo este video en YouTube, sabes que te he hecho la invitación a contarme tus historias, tus cosas que te han ocurrido terroríficas en relación a Minecraft. Minecraft es muy bonito, pero súper bonito, pero despierta distintas cosas, así como que haces tanto rato más o menos lo mismo que tu cerebro empieza a imaginar cualquier cosa. Como un Enderman, y no está ahí el Enderman. No, no es cierto, sí está ahí el Enderman, sí está ahí el Enderman. No lo mires a los ojos. Solo no lo mires a los ojos. Ah, ¿qué es esto? Acá, esta. Esta es la que quiero también. Ah, genial. Justo que rompí eso. Más mineral de hierro. Vamos a ver si puedo poner una velita por acá. Una antorchita. Termino de sacar todo esto. Y después lo que tengo son las series también. Ahí pueden buscar en YouTube también. Las series de historias de terror o como película de terror de Minecraft, pero no es una historia de terror, sino acabo de encontrar mi lago. Es que está hecho con unas texturas de terror, digamos. Y, y bueno, parece una historia de terror, así como de esas de películas antiguas y eso también es otra serie que estamos siguiendo. Que también está interesante. Ah, bueno, ya está. No me está dando más espacio, pero otra vez las andesitas. Las andesitas que no me interesan, las dioritas sí. Ah, andesita no, diorita sí. Andesita no, diorita sí. Pero no es de miedo, así que no tengan miedo, vengan a mirarlo. No pasa nada. Yo no les voy a asustar en los streams. No les voy a asustar. Ok, listo, me llevé el lorito. Lo que sí les puede asustar son los cuentos. Los cuentos de terror, eso sí les puede llegar a asustar un poco. Pero bueno, ahí ya no puedo hacer nada al respecto. Eso sí, esos son los cuentos de terror que escribo yo y eso podría llegar a asustar a alguien. Podría. No sé. Hay personas que me dicen que le da miedo, pero hay otras personas que supongo que no se van a asustar con eso. Así que después a pegarles una chequeadita en el canal de YouTube, pero no en el de Andrea Gamer, que Andrea Gamer es el canal de YouTube donde subo todos los jueguitos, sino en el otro, en el de las mariposas de Andrea, que ahí es donde subo todo lo de arte, cuando dibujamos y esas cosas, y otros temas como temas de autismo y demás, otras cosas interesantes. Vamos por el otro lado. Y
Listo. Y ahí voy a estar subiendo lo de los cuentos y todas esas cosas de terror y las novelitas cortas y todo eso. Que si quieren las van a poder comprar en Amazon, pero que van a tener el acceso a esas historias que están muy lindas. Van a poder escucharlas de forma gratuita a través de audios, video audios en YouTube. Video audios, no sé si se dice video audios, como podcast, ¿sí? Pero voy a hacerlos más interesantes porque estoy esperando hacer algunos cambios y poder armar algo bonito que tengo ya en mente planeado para poder contarles las historias esas de esa forma. Bien, hasta acá tenemos todo hecho así. Esto era todo lo que hicimos hoy. ¿Sí? Quedó perfecto. Y voy a poner esto aquí. Que me estaría... Uy, me desapareció el cubito. Y este acá. Así que cuando buscan los canales de YouTube, fíjense que los dos son importantes porque tienen temas distintos. Uno tiene jueguitos y el otro tiene los otros temas que son más desarrollados. En el de la mariposa de Andrea subo menos videos, pero son videos mucho más elaborados. ¿Sí? Estos son todos de jueguitos. Así que activen la campanita para recibir las notificaciones de todo eso. Y en breve vamos a estar teniendo muchísima más actividad en cuanto termine de ponerle la nitro a mi nave. O en cuanto termine de reparar bien mi computadora para que me responda a todo lo que yo requiero que responda. Y así también poder hacer también los otros juegos, porque también estoy extrañando hacer los juegos tipo Sims, todo eso. Los Sims y todos esos juegos que tengo en la computadora y poder usar mi avatar también y todo eso, que son recursos. No está tan simple usar todos esos recursos en una compu. Los puedo usar, pero se me tilda. Así que estamos intentando hacer esas reparaciones. Tenemos problemas técnicos en este momento. Problemas técnicos. Me gusta decir problemas técnicos. En este momento estamos teniendo problemas técnicos. Estamos trabajando para su comodidad. Sepa disculpar las molestias. Esté atento a los nuevos mensajes. Por favor, póngase el cinturón de seguridad. No saque la cabeza por la ventanilla. Esto es la máscara de oxígeno por si, bueno, se estrella el avión, pero usted sabe que el avión no se va a estrellar porque tenemos un muy buen piloto. Uy, sí, tenemos un buen piloto. El piloto acaba de hacer lío. Hice un hueco ahí. Nah, pasa nada. Ahí agarro un cosito y lo tapo. Ya está. Vamos a tapar también acá. Ya, ya, ya. Chop, chop, chop. Este no. Ahí está. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Sí, sí, sí. Agarré todas las tierritas.
Sí, ya tengo todas las tierritas usadas, entonces volveré a agarrar mi cama. Bueno, debería poner una... Ah, esto era lo que yo decía. Se empiezan a destruir así los caminitos. ¿Tengo alguna palita acá? ¿O la abandoné? La dejé, no la traje. Se destruyen así los caminos y esto hay que ir cuidándolo. Necesita una cierta mantención el caminito. Yo, un poco más arriba. Vamos a poner un poco más arriba. Oh, no. Bueno, más atrás. Ahí está. Ok, ahí está. Cuando quieres poner el cubo en un lugar y lo pones en otro y luego otra vez lo pones en otro y lo pones en otro. A ver. ¿Cuál es eso? ¡Ay, qué linda abeja! Oh sol, que te ocultas por el poniente y despiertas a los monstruos por la noche. Qué bonito es el atardecer. Oh sabanitas, escóndanme de los terrores nocturnos, brujas, zombies y esqueletos. ¡Oh! Rompí mi cama. No era la idea. Ay, qué cortito fue el sueño. Ah, qué lindo está el sol de la mañana. Qué fresquito. Vamos a desayunar con una papa. No tengo hambre. Sigamos adelante. Acá debería poner otra luz también. Por acá. Datos que tira el botito. Minecraft. Una mena o mineral es un bloque rocoso que sirve para obtener recursos específicos. Se hallan frecuentemente en cuevas y de vez en cuando expuestas en superficie. También hay unos GIFs de regalito en la página, así que no se olviden de ir a buscarlos. GIFs de regalitos de nuestro canal. Con mensajes bonitos. Para que puedan descargarlos y tenerlos, no sé, en el celu. Obsequios. Me gusta hacer obsequios. Como cuando hicimos las tarjetas de Navidad. Eso también me gustó. Creo que cuando haya alguna otra fiesta también que me dé cuenta, porque a veces no me doy cuenta. Que me dé cuenta y vuelvo a hacer eso.
Igual justamente por eso estaba diciendo, estoy arreglando la compu para poder usar los programas de diseño también de vuelta porque en stream, ¿no? Bueno, los puedo usar así, pero no puedo. No quiero hacer todo junto. Es raro, ven cómo están funcionando los cubos, están funcionando muy raros, muy raros. Y acá, ahora acá debería poner más luminarias. Luminarias, más luminarias. Ok. Quiero poner más luminarias. Acá ya empezaron estas, las rojitas. Más luminarias. No, pero les decía acá. Esta parte, este camino lleva acá, a la torre. A la torre de la guerrita. Acá me atacaron un montón de hombrecitos malos. Y están todavía ahí arriba, se rendean allá arriba. Yo los encerré allá. Cuando uno quiere pelear con ellos, vas y les abrís allá la puerta y se bajan todos a pelearte. Está bueno, está bueno. Ah, no sé ni qué hora es, a ver. Ah, bien. Oh, no. Este no era. Acá. Eso. Igual, el botito sigue contando de algunos juegos clásicos. Sigue mandando data de otros juegos clásicos. Botito se quedó con ganas de seguir jugando los juegos. Quedó colgado con eso. ¿Qué pasa, Botito? ¿Todavía quieres seguir jugando juegos clásicos? ¿Viste un fantasma? ¿Dónde? ¿Habrás visto una bruja, un zombie? ¿Fantasmas? Yo acá no vi fantasmas. Ah, puede que sí, en Halloween creo. En Halloween puedes ir. Pues sí que sí. Cuac. Y ahora me dio ganas de jugar también Elite. Ok. Pero después si no juego a Minecraft también me da ganas de jugar a Minecraft. Estoy jugando Elite y me da ganas de jugar a Minecraft. Este mundo es muy relajadito, te encanta estar así, o sea, haces tu trabajo y solo pones los cubitos y piensas en lo que quieres y así estás, tranquilo. Quick. Bueno, hasta que viene un creeper a reventarte todo, pero hay una opción para evitar que los creepers te revienten todo. No sé si se dieron cuenta que si bien hago todo así en forma de supervivencia, yo a los creepers no le dejo reventarme todo. Nah, que vayan a reventar todo en otra jugada, acá no.
A ver, ¿qué me dicen los cubitos en el chat? La leyenda dice que si no dormís por 3 noches, aparecen fantasmas voladores. Ah, de eso estaba hablando, entonces vi un fantasma. Sí, tiene razón, entonces, Botito. No estaba hablando cualquier cosa, Botito. Estaba hablando de los fantasmas. Tienes razón, tienes razón. Qué bueno que me lo has recordado. Sí, sí, sí. Para eso sirven los amigos en el chat y recuerdan cosas importantes y hacen que no piense mal de Botito. Está bien, Botito no estaba loco, Botito hablaba de cosas en serio. Sí había visto fantasmas. Botito. Ok, vamos a poner este. No, igual acá podría, no voy a poner los rojos. Voy a seguir poniendo de los blancos porque los rojos ya es el otro camino. Voy a poner los blancos aquí. Ok, y de así pongo, reafirmo las luminarias de este camino. Ahí está. Y acá que hay como muchos árboles. Bien, listo. Ah, me había olvidado. Acá. Ya está, ahora sí está perfecto. No, no está perfecto. Me había faltado este. Y es. Oh, oh. Y este. Y este. Y ahora sí. Ahora sí es perfecto. Pero ya está de noche. Déjame dormir. Déjame dormir. Ahí está. Por aquí. Igual, a ver cuántos me quedan. Me quedan 2 bloques de cubos. Así que vamos. No, 3. 3 bloques. Vamos a ver cómo quedan. 2. 2 bloques de cubos. Entonces, a ver. Es 1, 2, 3. 3 bloques de cubos. ¿Y la sensación esa de tranquilidad cuando salías después de mucho tiempo de estar en las cavernas? ¿Con ese miedo? Así, esa sensación como de misterio, de miedo, como de tensión. Y de pronto salías a la superficie y veías el amanecer o algo de eso. Y era como, ¡ah, qué alivio! Así, así, todo eso. No sé, no sé, a mí me sigue pasando un poco a veces. La sensación me sigue pasando, pero era mucho más intensa. Y la primera noche fue re genial. La primera vez que jugué este juego. Cuando yo jugué por primera vez este juego. No, la primera vez que jugué este juego, pero la primera jugada, de verdad, sabía que podías morir. Que a la noche aparecían los monstruos y eso era todo. Entonces, jijijijiji, ríete, claro, ríete, Botito, jijijijiji. Entonces, lo primero que traté de hacer fue rápidamente una casita. O creo que la primera vez me mataron. Miento. Fue así. La primera vida me mataron. ¿Sí? Sí. Aparte, no era tan conocido Minecraft. Hoy casi todo el mundo conoce Minecraft. Y es como que se volvió una moda. Pero cuando yo lo empecé a jugar, no.
No era una moda, nadie lo jugaba. Y, y ya hablo como si tuviera 80 años, ¿no? No sé, ¿hace cuántos años existe Minecraft? Bueno, vamos a esto. Mm, entonces, bueno, la primera jugada ¡ay, qué lindo! El pastito y el arbolito y... Uy, esto y aquello. Y obviamente no sabía hacer nada. Y una maderita y... ¡Ay, qué lindo! Bueno, ay, qué lindo, hasta que de pronto se hizo oscuro y me agarraron los zombies y unos esqueletos y me mataron varias veces. Varias veces. En una vez dije, me voy a defender con este palo. No, nada, tampoco. No, ni con un palo me podía defender. Después dije, bueno, no, es que a la noche vienen los zombies, qué sé yo. Así fue. A la noche vienen los bichos y tengo que hacer un refugio, pero ¿con qué hago? Y se me ocurrió, porque había salido de un lugar más o menos parecido así a este, entonces digo, bueno, voy a hacer una casita acá. Pero una casita así chiquitita fue que hice, así un cubito y me metí ahí adentro. Y dejé un agujerito hacia arriba, un solo cubo arriba. Y me quedé ahí, mirando el cielo. Y dije, por ese cubo no va a entrar un bicho, ¿no? Digo, por un solo cubo no va a entrar un bicho. Pobre de mí, porque en realidad sí podían entrar los bichos, pero no entró nadie, igual, no entró ningún monstruo por ahí. Pero sí podían por un solo cubo entrar los monstruos. Sí podían. Pero yo sobreviví esa primera noche, así, escuchando todas las canciones, viendo pasar las estrellitas y ¡wow! ¡Qué realista se ve! ¡Qué realista se ve! Decía yo. Pero sí, me parecía re realista. Y la luna, como la luna pasa por el medio, justo por el medio, así que la podía ver. La luna y no sé qué. Y sí, estaba larga la noche. Era larga la noche porque no, obviamente no pude dormir ni nada. Pero fue re impresionante. Y me pasé toda la noche así, aterrorizada, metida en 4 paredes de tierra y mirando el cielo por un huequito, un cuadradito así. Muy realista en realidad. Muy realista. Si fuera la realidad que estamos en un lugar así y que nos pueden matar los monstruos, es bastante realista pensar que te podrías solamente pasarías toda la noche aterrorizado mirando por un cubo al cielo, ¿no? No sé qué dije, pero bueno. No hagan caso a todo lo que digo. Pero a ver, no sé, para mí fue, y esa experiencia así de eh, simple, una experiencia simple, pero cargada de, wow, qué lindo, tanta como emoción, digamos, y al mismo tiempo no estar pudiendo hacer nada, me resultó genial. De ahí siempre me gustó mucho Minecraft. Me pareció siempre algo como, qué juego raro, qué lindo que es. Y todavía no estaba de moda, para nada, para nada. Panada no es empanada, es para nada. Para nada. Para nada. ¿De dónde era esa música? Creo que esas cosas son las siempre las primeras experiencias son las más interesantes. O sea, las que más te marcan con algo. Sí, valió la pena. Incluso aunque sea una experiencia así como eh, no del todo buena, ¿no? Pero que aún así te gustó. Puede no ser una experiencia buena, pero que te gustó igual. Entonces dices, bueno, este juego tiene un lugar en mi historia. Ah, ay, qué lindo es uno de esos. Este juego tiene un lugar en mi historia. Sí, tiene un lugar en mi historia. Me voy y me pierdo en las cavernas y nada, me gusta. Está bien, sí. Ah, me encantó, quedó así. Bueno, listo, terminó el stream, ¿eh? Este juego tiene un lugar en mi historia. Y ahí termino el stream. Bueno, lo voy a seguir un poquito más nomás porque tengo que terminar de gastarme las piedritas. Pero para mí ya está, ya terminó, ¿eh?
Ya cerré con lo que quería decir. Este juego tiene un lugar en mi historia. Qué bonito. En ese momento lo jugaba en la computadora y después cuando me conseguí la consola y lo vi que estaba ahí, dije, oh, tengo que conseguir ese juego. Y fue extremadamente cómodo a partir de ahí jugar, porque ahí ya te tiras en el sillón y estás piqui, 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 piqui. Fue genial, porque ya no tenía que estar sentada delante de la computadora haciéndolo. Era mucho más cómodo. Ya fue otra etapa. Y ahí encontré un montón de cosas también, porque, o sea, yo juego mucho este. Pero también puedes explorar todo otro tipo de jugadas, porque hay otros mundos, como por ejemplo cuando les mostré el mundo de Jack, que es todo un mundo y textura. Es todo un mundo y textura. Esperen que escupo esto. Mundo y textura, todo adaptado a la temática de el extraño mundo de Jack, una película que está buenísima y, y está súper lindo con sus musiquitas y todo eso. A veces se los mostré poquito también porque, ¿cómo se llama? Twitch me bloquea la música. Tiene copyright aparte la música porque no es independiente de Minecraft, sino que corresponde, digamos, a la película. Pero sí hay varios, está el de los piratas, este de Perla Negra y todo esto. Hay un montón de un montón de cosas ambientadas y eso es muy rica la jugada. Supongo que por esas cosas también se popularizó mucho. Ahora a mí me gusta jugarlo así, tranquilito. Como que estoy así en este mundo y pasa la tarde y las tardes son largas. Los días son largos. Las noches son largas y aterradoras. Cuando tienes cama, bueno, pasa rápido. Y dices, oh, podría haber dormido un rato más. Como en la realidad, que te levantas rápido y es la mañana. Y bueno, así. Tienes razón, Lorito, tengo que dejar de repetir eso porque la gente va a pensar que soy muy dormilona. ¿Sí? Sí. Ve, ve. A ver, acá. Vamos a poner. Oh sol, que te ocultas por el poniente y despiertas a los monstruos por la noche. Ya están despiertos los monstruos. La luna negra por allá. En esta textura no es del todo cuadrado ni el sol ni la luna. Igual se hacen con pequeños cuadraditos, es como que tiene más rendeo de cuadraditos. Oh, sabanitas, protégeme de los terrores de la noche. Terrores nocturnos. Loritos. Cuac. Suban loritos. Muy bien. Por acá yo tendría que poner acá la escalerita. Guau, guau. Los escucho, pero voy a tener que ajustar eso porque no están tan cerca. Que se escuchen un poco más lejos cuando están lejos y se escuche que me van a matar cuando están cerca. Deben estar por acá, bajo tierra. En alguna parte. Me ponen nerviosa estos bichos que me quieren atacar y no me atacan.
A ver. Así, así. Vine poniendo... las luces ya estaban. Ya estaban las luces. Lo único que estoy haciendo es como engordando el camino, algo así, como ensanchando el camino, dándole ese poquito más. Hacen como si fueran ovejas zombies. ¿Cómo? Ovejas. Ovejas zombies. Ouch. Igual creo que ya casi me terminé los cubos. A ver, me quedan... Sí, esos poquitos. Estos nomás me quedan. 28 cubos. Con esto termino de ponerlos por acá. Sí, por acá. Y nada, con eso termino. 20, 19, 18, 17, 16. La cuenta regresiva. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, hoy, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y hasta aquí el stream de hoy. Nos vemos la próxima con más Minecraft o cualquiera de los otros juegos que les hago en stream. Espero que hayan pasado la lindo como yo la pasé, se hayan divertido. Y colorín colorado, este stream ha terminado. Nos vemos la próxima. Quien les ha hablado es Andrea. Bye bye.